Al igual que en la mayoría de las civilizaciones antiguas, como en el caso de Mesopotamia, había unas leyes de dependencia en las que la mujer siempre dependía del marido, y si estaba soltera o estaba viuda, dependía de los hijos, dependía de los padres, pero siempre tenía que depender de un varón. Entonces, esto no ocurre en Egipto. Incluso las mujeres solteras tenían una independencia total, tenían autonomía jurídica y autonomía administrativa. Tenemos constancia de eso con documentos en papiros desde la dinastía 22, pero se tiene conocimiento de que esto ocurre desde el reino antiguo por otros restos que han aparecido, sobre todo en templos y tumbas. Las mujeres, los hombres no tenían límite de edad para casarse. Las mujeres solían casarse desde los 12 o 14 años y a formar su familia, y los hombres pues a partir de los 16. Ellos solían elegir pareja entre ellos, no lo hacían las familias como en la mayoría de civilizaciones antiguas, y lo único que sí pedían era la aprobación de los padres, pero por respeto. O sea, si los padres se negaban, ellos podían seguir adelante, era solamente un respeto. No estaba prohibida las relaciones prematrimoniales, puesto que para ellos la virginidad era una cosa que carecía de valor. Lo que sí, cuando ellos hacían su contrato verbal matrimonial, sí era muy importante la fidelidad en el matrimonio. El adulterio estaba incluso penado. Existía un matrimonio que se llamaba el matrimonio temporal, muy inteligente los egipcios, pensando que, según dicen, los matrimonios tienen ciclos de 7 años, pues entonces el matrimonio temporal duraba 7 años, y después de esa fecha pues ya decidían si seguían adelante o si lo dejaban. Hay pruebas en textos que se han encontrado en la ciudad de Tebas. Lo que ocurre es que el que rompía el matrimonio de los dos miembros de la pareja era el que más perdía, porque el otro era el que se llevaba la mayoría de las cosas. Los dos miembros de la pareja aportaban bienes al matrimonio. Cuando se separaban, pues cada uno se llevaba sus bienes y el abandonado se llevaba los bienes comunes. Para el matrimonio no existían ningún tipo de ritual, ni administrativo, ni religioso, ni ningún tipo de obligaciones. Ellos lo único que hacían era construir una casa, irse a vivir juntos, y como mucho lo que tenían, sobre todo las clases altas, era algún acto social en el que invitaban pues a los familiares, a los amigos, y bastaba con decir la fórmula: tú eres mi marido, tú eres mi mujer, y con eso ya estaban casados, sin más papeles ni más follones. El marido sí tenía que hacer un contrato verbal. Digo el marido y la mujer no, porque normalmente, en la gran mayoría de los casos, era el marido quien rompía el matrimonio. Entonces a él se le obligaba por parte del padre de la novia a hacer un contrato verbal, de manera que si la abandonaba, pues le tenía que dar, como he dicho, todos los bienes de ella y además la mayoría de los bienes comunes. Esto sí me parece injusto, porque a la mujer, que alguna vez abandonaría a la mujer, no se le obligaba a esto. Era muy frecuente que hicieran también un documento antes de casarse, en el cual hicieran una separación de bienes, tal y como se hace actualmente. Pero en el caso de que se produjera separación, las causas eran pues como toda la vida, como actualmente. La causa era el adulterio, los desacuerdos, la infertilidad o el deseo de estar con otra persona. Pero los moralistas de la época animaban a las personas que en caso de infertilidad no se separaran, sino que adoptaran niños. La adopción era muy común también en el Antiguo Egipto, no solo en la actualidad. Y la separación, igual que el matrimonio, también se producía sin ningún documento y sin ningún testigo ni nada. Simplemente uno de los dos decía: yo te repudio, y ya estaban separados. Y bueno, la mujer, tanto la mujer como el hombre, ya hemos visto, pero en el caso que estamos hablando de la mujer, tenía libertad para casarse, libertad para separarse, por lo que vemos que esto era un signo de gran independencia en una sociedad de hace 4.000 o 5.000 años. En otras civilizaciones, tanto coetáneas de la egipcia como civilizaciones posteriores, pues eso estaba muy mal visto. Las mujeres conservaban, después del matrimonio, su nombre de soltera. La razón no era por el tema de la libertad. En este caso, la razón era porque en el más allá a las personas se las reconocía con su nombre. Por eso se ponía tanto en las tumbas y en los templos y todo, grabado o pintado, el nombre del difunto. Y cuando querían borrar a alguien y quitarle lo más grande, que era la vida eterna, pues cometían un acto que se llamaba la damnatio memorae, y era simplemente martillear
pues todos los restos que hubiera de esa persona, o incluso con los dioses, con el dios Atón, pues han quedado muy pocos restos del dios Atón, que había mucho en el templo de Karnak, por ejemplo, porque lo han martilleado y lo han eliminado para siempre, o a la reina Hatshepsut, que ya lo veremos más adelante. Se producía también la poligamia o la poliandria, pero esto en el pueblo llano, especialmente en las clases bajas, esto no era frecuente. Cuando se ve en las inscripciones que existe a lo mejor una mujer que está representada con 2 maridos en su tumba, o un hombre que está representado con varias mujeres, normalmente como era tan alta la mortalidad, normalmente estos eran matrimonios sucesivos, no se producían todos a la vez. Lo que sí ocurría era en la realeza, al ver el tema de que tenía que la sucesión era a través de la sangre real de la mujer, pues sí se producían matrimonios entre hermanastros, porque si a lo mejor un heredero era hijo del rey, pero de una concubina, pues no tenía sangre real pura, entonces se tenía que casar con una de sus hermanas para legalizar ese poder real. La realeza sí tenía la gran esposa real, luego las esposas secundarias, que eran muchas, y numerosas concubinas y amigas varias, porque además tenían incluso grupos de mujeres que estaban solamente dedicadas, eran las mujeres de los placeres del faraón. Y todas estas formaban lo que era el harén real, un grupo de mujeres muy poderosas que incluso estaban como gobernando en la sombra, eran mujeres muy, muy poderosas. Y respecto al incesto, el incesto estaba completamente prohibido, ¿vale? Excepto, como he dicho antes, en la realeza. Pero aparte de que pudiera haber matrimonio, separación, divorcio, repudio, el matrimonio representaba la estabilidad. Entonces era una cosa a la que todo el mundo aspiraba porque era como estar muy bien visto dentro de la sociedad.